Buenas tardes. El proyecto que voy a presentar representa algo que, bueno, rara vez se ve en un curso de finanzas, un bono estructurado de principio a fin, con datos reales que yo he usado en anteriores proyectos, bueno, con un modelado cuantitativo propio y bueno, alineación completa a los estándares internacionales del mercado de capitales sostenibles. Bueno, todo comenzó con tres archivos de Excel. Yo ya tenía un proyecto de paneles solares, pero adaptado a España. Eh, y lo que hice fue adaptarlo al mercado mexicano, porque ya tenía todas las fórmulas y estaba bien estructurado. Lo único que se hizo el cambio en ese proyecto fueron los valores, la moneda y, bueno, unos factores que son inherentes al mercado mexicano. Bueno, pero empezamos primero con lo primero que es un análisis histórico de 782 días con los 152 observaciones semanales desde enero de 2023 hasta marzo de 2026. Lo que hicimos con ese archivo fue calcular la variabilidad de la tasa semana a semana, construir bandas Bollinger de confianza estadísticas y, bueno, entender cuánto puede moverse el mercado en un periodo corto. El segundo Excel que hicimos contenía los setes a 364 días de febrero del 25 hasta enero del 26, cruzados con el tipo de cambio USD y USD pesos. Con ese archivo construimos la curva de tendencia bajista de la tasa libre de riesgo. Ajustamos una regresión exponencial que dio la ecuación igual a 3.978%, 978, lo que nos dio, lo que nos permitió proyectar hacia dónde irían los CETES para agosto de 2027, que es exactamente cuando planeamos emitir este bono. La proyección final fue de 6.5% aproximado a la fecha de emisión. Ese dato no es un supuesto arbitrario, es el resultado de modelar con datos reales de Banco de México, del Diario Oficial de la Federación. Usamos uno de los Excels que anteriormente habíamos hecho en clases para sacar esa proyección. El tercer archivo que usamos para el proyecto fue el cálculo de bonos, que hemos visto en clase. Aquí aplicamos la fórmula de valoración de la renta fija. Calculamos el precio del bono bajo distintos escenarios de tasa de mercado y verificamos que a la par el precio era exactamente 1,000 pesos. Y construimos la curva precio-rendimiento completa. Ahora, parte 2, el modelo financiero integrado. A partir de esos tres archivos base, construimos el modelo financiero integrado del proyecto solar. O sea, juntamos los dos proyectos, el bono y el proyecto solar. Son 9 hojas de cálculo, cada una con un propósito específico y vinculada a las demás. La hoja de hipótesis establece todos los parámetros técnicos y financieros del proyecto. Son 66 megavatios pico de capacidad instalada, 2.200 horas equivalentes de producción anual en Sonora, con una degradación de 0.4% por año, con una disponibilidad del 97% y un CAPEX total de 609 millones de pesos. Ahora, la hoja de riesgo tasa integra la regresión exponencial de CETES, con los 7 componentes del spread de riesgo: crédito al emisor, mercado eléctrico, construcción, regulatorio, liquidez, la prima de plazo y, bueno, el descuento por ser el bono verde. El resultado, dimos una tasa cupón fija del 11.82 anual. Ahora, la hoja de modelo, ahora hicimos un modelo a 25 años, que realmente es el corazón del proyecto. Proyecta año por año ingresos, OPEX, EBITDA, impuestos, flujo libre de caja, servicio de deuda, y cada número se conecta con los supuestos de la primera hoja. Si cambia una hipótesis, el modelo entero se recalcula. Entonces, eso es lo que se llama un modelo financiero integrado, lo cual realmente quería hacer un proyecto completo, quien realmente podía y agregarle un bono estructurado, juntarlo y realmente sacar un proyecto integral de cómo sería la evaluación del proyecto, junto con cómo financiarlo a través de una emisión de bono verde. Y, bueno, el resultado del modelo 25 años es un contundente ingreso acumulado de 3.940 millones de pesos, en un EBITDA acumulado de 3.307 millones, flujo libre de caja de 2.452 millones, con margen EBITDA que nunca baja el 81 durante toda la vida útil del proyecto. Y ahora hablemos pues del bono en sí.
¿Por qué un bono verde y no un crédito bancario tradicional? Bueno, tres razones concretas. Primero, nos da acceso a inversionistas que los créditos bancarios no alcanzan. Los afores mexicanos administran más de 4 billones de pesos, tienen mandatos explícitos de invertir en instrumentos ASG. Un bono verde cotizado en el segmento sostenible de la Bolsa Mexicana de Valores abre la puerta a ese capital institucional. Segundo, el Greenium. La evidencia empírica en México y globalmente muestra que los bonos verdes con certificación de alta calidad se colocan entre 30 y 70 puntos base por debajo de los comparables tradicionales. En nuestro modelo incorporamos un Green conservador de 50 puntos bases. Sin ese descuento, la tasa habría sido de 12.32% de la tasa cupón. Eh, y en 2 años, sobre 365 millones de pesos, eso es un ahorro financiero real. Y tercero, pues el posicionamiento estratégico. México necesita movilizar más de 80.000 millones de dólares en inversión verde para 2030 según sus compromisos climáticos. Ser el primer bono de Project Finance solar privado con segunda opinión de máxima calidad no es solo una etiqueta, es una ventaja competitiva para futuras emisiones. Ahora, ¿cuáles son los números que obligan al proyecto? El caso central de un bono de Project Finance es el DSCR, el cociente entre el flujo libre de caja y el servicio de deuda. Si es menor a 1, el proyecto no puede pagar sus obligaciones y el covenant minimum del mercado es 1.3 veces. El DSCR del proyecto solar Sonora en el año 1 es 2 veces. El promedio durante los 2 años del bono es 2.21 veces. Y en ningún escenario del análisis de sensibilidad, incluso con precio de energía de 14% debajo del caso base y 780 puntos base más altos, el DSR baja el DSR baja el covenant mínimo, no baja. El proyecto tiene un colchón de seguridad bastante robusto. ¿Y por qué el DSCR crece con el tiempo? Porque la tasa del bono es fija al 11.82%, pero los ingresos del proyecto están indexados a la inflación energética del 3% anual. Con cada año que pasa, el mismo pago fijo se representa en una fracción menor de los ingresos. Eso es exactamente lo que debe buscar un emisor al fijar su tasa en el momento correcto del ciclo. Ahora, el componente ambiental, que en el bono verde no es opcional ni decorativo, es la razón de existir el instrumento. La planta solar de 66 megavatios genera 140.8 gigavatios por hora de energía limpia en su primer año de operación, aplicando el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional de CENER 2023, que es 0.45 0.454 toneladas de CO2 por megavatio hora. Eso equivale a evitar 63.943 toneladas de dióxido de carbono al año. En términos concretos, es como si 56.000 hogares mexicanos dejaran de consumir la energía de la red convencional. Es como plantar 2.5 millones de árboles al año y acumular a lo largo de los 25 años de la vida útil del proyecto 1.524.000 toneladas de CO2 que no llegarán a la atmósfera. Esos no son números, bueno, estimados al ojo, son básicamente el resultado de multiplicar la producción anual del modelo financiero por el factor oficial de la CENER, año por año con la duración incluida. Verificables auditables por cualquier tercero independiente es lo que es la diferencia entre un bono verde genuino de uno que solo tiene la etiqueta. Y el trabajo no fue solo calcular la tasa y proyectar flujos, la asignación pedida, bueno, diseñar la emisión completa en 5 fases como la entidad financiera emisora. En la fase uno definimos el proyecto, 66 megavatios en Sonora, el estado con más irradiación solar del país, con la justificación técnica ambiental y financiera de por qué califica como bono verde conforme a los Green Bond Principles de ICMA 2024 y la taxonomía sostenible de México. En la fase 2 construimos el marco de bono verde, los 4 pilares de uso de recursos, evaluación, gestión y reporte. Diseñamos la gobernanza interna, el equipo de proyecto bonos verdes, la cuenta fiduciaria segregada y la estructura del Impact Report anual bajo el Harmonized Framework del ICMA. Y en la frase 3 está toda la matemática, el waterfall de construcción de la tasa, la valoración del discount cash flow del bono, los 24 periodos semestrales de flujos, el análisis de sensibilidad, escenarios cruzados de precio, de energía y CETES, y la comparativa contra el mercado con el análisis de Greenium. En la frase 4 escribimos el proceso de emisión.
los participantes, el cronograma de 6 meses, el proyecto simulado, la segunda opinión independiente de Sustain Analytics y la estrategia de colocación por book building en Bolsa Mexicana de Valores y Viva. En la fase 5 diseñamos un sistema de seguimiento de indicadores de actividad, resultado de impacto, periodicidad de reportes, auditoría bajo norma ISAE y los riesgos de reputacionales post emisión con sus respectivas mitigaciones. Este proyecto tiene riesgos reales y bueno, merece un análisis honesto. El principal riesgo es el mercado eléctrico mayorista. México tiene un fenómeno conocido como el cañón solar. Cuando el sol está en su pico, todos los proyectos solares generan al mismo tiempo. El precio cae precisamente cuando la planta está produciendo más. Por eso incorporamos un descuento del 12% sobre el promedio del nodo. Ese ajuste es conservador, pero pues fundamentado en comportamiento histórico del SENACE. El segundo riesgo es regulatorio. La política energética mexicana ha tenido cambios, bueno, importantes en los últimos años, con tensiones entre el modelo de mercado competitivo y la posición preferente de la CFE. El proyecto mitiga esto con permisos vigentes, estructura legal robusta y la protección que da a cotizar en el segmento verde de la bolsa con supervisión de la Comisión Nacional Bancaria. Y el tercer riesgo, el que más me llamó bueno, la atención al moderarlo es el refinanciamiento del vencimiento de 2039. El bono es bullet, todo el capital se lo vuelve en el último periodo. Para entonces el proyecto todavía tiene 3 años de vida útil, restante con flujos de caja proyectados de más de 100 millones de pesos anuales. Este activo tiene valor crediticio suficiente para refinanciar, pero es un riesgo que no se puede ignorar. Y bueno, concluimos con calcular la tasa de un bono es un ejercicio técnico, diseñar una emisión completa realmente es un ejercicio de juicio, hay que entender por qué cada parámetro tiene valor, qué tiene que, cómo se conectan entre sí, qué pasa cuando el mundo no se comporta, cómo el modelo lo espera. El proyecto realmente demuestra que un bono verde no es simplemente un bono con una etiqueta ambiental, es un instrumento que requiere alineación entre la estructura financiera, la gobernanza del emisor, los estándares internacionales de reporte y el impacto ambiental verificable y cuantificable. 365 millones de pesos a 11,82% fijo, a 12 años de plazo, 66 megavatios de sol en Sonora, 63.943 toneladas de CO2 evitadas al año. Eso es lo que se puede hacer cuando las finanzas, bueno, y la sostenibilidad dejan de verse como realmente contradictorias y empiezan a construirse juntas desde el modelo. Y pues por mí sería todo. Muchísimas gracias.